La mansión nunca había estado tan silenciosa. Ni pasos, ni gritos, ni cristales rotos, solo silencio. Vincent entró, con la mano instintivamente buscando el arma en su cadera. El aire se sentía mal, demasiado quieto, demasiado pacífico. En su mundo, el silencio significaba peligro. Ningún niño corrió hacia la puerta. Nadie estaba peleando. Ningún guardia se apresuró a informar del caos. Dejó su abrigo y llamó. Lucas, Emma, Noah, nada. Habitación por habitación, buscó, sus pasos resonando por los pasillos de mármol, la cocina vacía, el cuarto de juegos intacto, su pulso se aceleraba. ¿Dónde estaban? Su mente repasaba a todos sus enemigos, a todas las amenazas, a todos los hombres que lo querían muerto. Desenvainó su arma y avanzó hacia la última puerta. La pateó para abrirla, listo para matar, y se congeló. Allí estaban, arrodillados, tres pequeñas cabezas agachadas, manos juntas en oración. Y a su lado, Lily, la sirvienta que apenas recordaba haber contratado, estaba dirigiendo a sus hijos en oración. Lucas susurró, «Gracias Dios por mantener a papá a salvo hoy». Emma añadió, «Por favor, ayuda a Noah a volver a hablar». Y Noah, el niño que no había dicho una sola palabra en 4 años, abrió la boca y dijo, «Y gracias por enviarnos a Lily». El arma de Vincent se resbaló de sus dedos y tintineó en el suelo. Nadie se inmutó. Siguieron rezando. Y en ese momento, en la habitación más silenciosa de la casa, Vincent Castellano, el jefe de la mafia más temido de Nueva York, el hombre que había ordenado muertes sin parpadear, sintió que algo se abría en su pecho. Durante 4 años no había llorado. Ni cuando enterraron a su esposa, ni cuando quemó el imperio de los hombres que la mataron. Pero de pie en el umbral, viendo a sus hijos hablarle a un Dios que había abandonado hacía mucho tiempo, las lágrimas llegaron y ninguno de ellos lo vio desmoronarse. Antes de continuar, pulsa ese botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Dale a me gusta si crees que el amor puede sanar hasta los corazones más oscuros. Y dime en los comentarios desde dónde en el mundo estás viendo esta noche. Vincent retrocedió del umbral hasta que su espalda chocó contra la pared helada del pasillo. Sus piernas parecieron perder toda su fuerza. Se deslizó y se sentó bruscamente en el suelo de mármol, ambas manos agarrando su cabeza. Las lágrimas seguían cayendo y no podía detenerla. Aclara la garganta. Pasos rápidos y urgentes resonaron desde la escalera. Marco, su jefe de seguridad, irrumpió con un arma ya desenfundada. Había oído el metal golpear el suelo y supuso que algo malo había pasado. Pero cuando Marco vio la escena frente a él, se congeló. Su jefe, el hombre al que temía todo el inframundo de Nueva York, estaba sentado en el suelo y llorando. Marco había seguido a Vincent durante más de 10 años. Había visto a Vincent matar sin un temblor en la mano. Había visto a Vincent pararse frente al ataúd de su esposa con una cara tan fría como el hielo. Pero nunca, ni una sola vez, había visto a Vincent llorar. Vincent levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos encontrando la mirada atónita de Marco. Solo hizo un gesto, un solo movimiento de su mano. «Vete». Marco dudó por un segundo, luego retrocedió silenciosamente. Hay momentos en los que incluso el hombre más leal tiene que saber cuándo desaparecer. Vincent se levantó y se movió como un sonámbulo por el largo corredor, parecido a un túnel. Se detuvo frente a una puerta al final del segundo piso. Esa puerta no se había abierto en 4 años. El baño de Kate. La empujó y entró, y el aroma familiar lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Su perfume aún flotaba en el aire, aunque la botella llevaba mucho tiempo vacía. Las toallas seguían dobladas pulcramente, como ella solía hacerlo. El espejo aún conservaba una tenue marca de lápiz labial en la esquina, donde solía dejar un beso solo para provocarlo cada mañana. Vincent se paró frente al espejo y se miró el propio reflejo. Un extraño le devolvía la mirada, ojos vacíos, un rostro tallado por la adversidad y una mirada que llevaba mucho tiempo muerta. La voz de Kate resonó en su cabeza, como si estuviera justo detrás de él. «Luz, Vincent, deja entrar la luz».
Esas fueron las últimas palabras que habló antes de que sus ojos se cerraran en sus manos. No lo había entendido entonces. Todavía no lo entendía ahora. Pero esta noche, después de ver a sus hijos arrodillados en oración junto a una mujer que no conocía, después de escuchar a Noah hablar por primera vez después de 4 años de silencio, comenzó a preguntarse, ¿en qué me he convertido y qué me he perdido? A la mañana siguiente, el reloj acababa de dar las 6 cuando Vincent bajó a la cocina. Era la primera vez en 4 años que aparecía abajo por la mañana. Normalmente se habría ido mientras aún estaba oscuro y no regresaría hasta que los niños estuvieran dormidos. Lily estaba de pie junto a la estufa, volteando tortitas en la sartén. Se giró al oír pasos y se sobresaltó. Señor Castellano, no sabía que había vuelto. Vincent la miró durante un largo momento. Era la primera vez que la veía de verdad a la luz del día. Cabello castaño delgado recogido pulcramente en la nuca y ojos que llevaban una pena tan profunda que no podía ponerle nombre. ¿Cuál es tu nombre? Lily Brennan, señor. Vincent sacó una silla y se sentó a la mesa del desayuno. Me quedaré a desayunar. Lily se quedó allí como una estatua por unos segundos antes de asentir y volver a su trabajo. 15 minutos después, se oyeron pequeños pasos en la escalera. Lucas apareció primero con Emma y Noah detrás de él. Los tres niños se detuvieron en seco en la entrada de la cocina al ver a su padre sentado a la mesa. Lucas fue el primero en hablar. Su voz era espesa de sospecha. «Papá, no te vas». Vincent miró a su hijo e intentó mantener la voz firme. «No, me quedaré en casa hoy». Silencio. Nadie sabía qué decir. Emma y Noah se miraron, luego miraron hacia Lily como buscando seguridad. Lily les dedicó una pequeña sonrisa y les hizo señas para que se sentaran a la mesa. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. El tintineo de cuchillo y tenedor contra los platos sonaba fuera de lugar. Vincent se sentó allí, sin saber cómo empezar una conversación con sus propios hijos. Pero observaba. Observaba la forma en que Lily cortaba la tortita en trozos pequeños y se las ponía delante a Noah con una naturalidad como si lo hubiera hecho 1000 veces. Vio cómo le recordaba suavemente a Emma que bebiera su leche sin decir una palabra, solo con un ligero toque contra el vaso. La vio asentir y sonreír, animándola cuando Lucas empezaba a hablar de un libro que estaba leyendo. Pequeñas cosas, cosas ordinarias, tan normales que eran invisibles. Cosas que él, su padre, nunca había hecho. Cuando terminó el desayuno y los niños salieron corriendo para prepararse para el día, Vincent seguía sentado allí, observando a Lily mientras recogía los platos. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué les había hecho a sus hijos? ¿Y por qué se había quedado cuando todos los demás se habían ido? Hace unas semanas, esta mansión era un infierno. Para entender eso tienes que retroceder el tiempo 4 años, hasta la noche en que todo se derrumbó. Vincent y Kate acababan de salir de la gala benéfica anual de la alta sociedad de Manhattan. Ella llevaba el vestido rojo que él amaba, su mano entrelazada con la suya, riéndose de cómo irían a casa y abrazarían a sus hijos. Los niños solo tenían 5 años y aún se quedaban despiertos esperando a su madre cada noche. Pero nunca llegaron a casa. La familia Moretti los emboscó en una carretera vacía. Las balas rasgaron la noche como lluvia. Vincent tiró de Kate hacia abajo, pero ella fue más rápida. Arrojó su cuerpo sobre él en el momento exacto en que una bala atravesó su pecho. Su sangre empapó su traje. Ella yacía en sus brazos, respirando con débiles y fallidos jadeos, y pronunció sus últimas palabras con una voz tan débil que tuvo que inclinarse cerca, su oído casi pegado a sus labios, solo para oír. «Luz, Vincent, deja entrar la luz». Luego cerró los ojos, y una parte de Vincent murió con ella esa noche. 3 meses después, no quedaba ni una sola persona en este mundo que llevara el nombre Moretti. Vincent los había cazado uno por uno, desde el jefe hasta el último soldado de bajo nivel. Su mano no tembló. No se arrepintió. Era solo una máquina programada para destruir. Cuando el trabajo estuvo hecho, regresó a la mansión donde 3 niños esperaban a un padre. Pero lo que entró por la puerta era un cadáver ambulante. Los niños perdieron a su madre a los 5 años. Y de alguna manera, perdieron a su padre ese mismo día.
Lucas, el mayor de los trillizos, se volvió violentamente incontrolable. Peleaba con cualquiera que se acercara a sus hermanos, usando sus puños como si fuera el único lenguaje que conocía para proteger lo que quedaba. Emma empezó a tener dolores de estómago todas las noches, dolores que ningún médico podía explicar. Lloraba en su sueño, llamando a su madre dentro de interminables pesadillas, y Noah, el más joven, dejó de hablar por completo. Después del funeral, nadie volvió a oír su voz. Los médicos lo llamaron mutismo selectivo causado por un trauma psicológico. Vincent lo llamó una cosa más que su dinero no podía comprar. Luego vinieron las niñeras. La primera huyó después de que Lucas le lanzara un cuchillo a la pared justo al lado de su cabeza. La segunda renunció después de que Emma llorara sin parar durante 6 horas y nadie pudiera consolarla. La tercera desapareció sin despedirse al enterarse de quién era su empleador en el inframundo. Después de eso, ninguna agencia enviaría a nadie más. Esta mansión se convirtió en el lugar al que ninguna niñera se atrevía a entrar. Margaret, la madre de Vincent, decidió intervenir. Impuso un horario estricto para los niños. Contrató a un tutor disciplinario y a un especialista en comportamiento. Necesitan disciplina, no lágrimas, dijo. Pero la disciplina no repara un corazón destrozado. Todo empeoró. Luego vino la noche que casi lo cambió todo de la peor manera posible. Eran las 2 horas de la mañana. Un guardia encontró a Lucas sentado en el tejado. El niño de 9 años estaba sentado en el borde más alto, con las piernas colgando sobre el aire libre, mirando el cielo nocturno. Marco fue el primero en subir. Casi se le para el corazón al ver al niño posado allí. Lucas, baja, pequeño. Lucas se giró, con los ojos rojos e hinchados de llorar. Quiero subir más alto. Tío Marco, mamá está en el cielo. Quiero ver a mamá. Marco tuvo que sentarse en ese tejado durante 1 hora hablando de cualquier cosa, prometiendo todo antes de poder bajar al niño a salvo. Después de eso llamó a Vincent, que estaba en Las Vegas por un trato. Le contó lo sucedido con voz temblorosa. Vincent escuchó en silencio. Luego dijo solo una frase. Contrata más guardias. No volvió a casa. No preguntó por él, ni una sola palabra, para un hijo que casi se había tirado de un tejado para encontrarse con su madre. Después de esa noche, la agencia envió una empresa de limpieza en lugar de una niñera. No les quedaba nadie a quien enviar, y la casa todavía necesitaba ser limpiada. Lily fue un reemplazo de último minuto. Entró en la mansión con un viejo bolso, un cuaderno maltratado y los ojos de alguien que había visto demasiado sufrimiento en este mundo. Una larga cicatriz a lo largo de su brazo brilló bajo las luces mientras firmaba los papeles. Vincent la observó a través de las cámaras de seguridad durante exactamente 3 segundos. Una mujer delgada, ordinaria, nada especial. Se giró hacia Marco y dijo con indiferente frialdad, «Déjala limpiar, veamos cuánto dura». El primer día de Lily comenzó a las 6 de la mañana y rápidamente se convirtió en una pesadilla que jamás hubiera imaginado. Acababa de terminar de fregar el suelo del cuarto de juegos cuando Lucas apareció en el umbral. El niño de 9 años la miró con un escalofrío tan agudo que daba miedo. Luego, sin una sola palabra, cogió una caja de pintura roja del estante de arte y la vertió directamente sobre el suelo que acababa de pulir hasta dejarlo brillante. La pintura roja se extendió como un charco de sangre sobre piedra blanca. Lucas se quedó allí esperando. Esperaba que gritara. Esperaba que llorara. Esperaba que llamara al supervisor y se fuera como todos los anteriores. Pero Lily no hizo nada. Solo miró el charco de pintura por un momento. Luego fue tranquilamente a por un cubo y un trapo. Ni una sola queja, ni un solo suspiro. Se arrodilló y comenzó a limpiarlo desde el principio. Mientras tanto, Emma se escondía dentro del armario en la esquina de la habitación. Cada vez que Lily se acercaba, la niña chillaba como si la estuvieran atacando. Lily se detuvo, retrocedió y no intentó acercarse de nuevo. Y Noah, el más silencioso, se sentó acurrucado en la esquina lejana y la observó sin parpadear durante horas. No había emoción en esa mirada, ni curiosidad, solo el aterrador vacío de un niño que había perdido demasiado.
Lily acababa de terminar de limpiar el derrame cuando Lucas apareció de nuevo con otra caja de pintura. Esta vez era azul. La vertió exactamente en el lugar que acababa de limpiar. Sus ojos la desafiaban a reaccionar. Lily se levantó, fue a por más agua y se arrodilló para limpiarlo de nuevo desde el principio. Sin una palabra, Lucas desapareció y regresó por tercera vez con una caja de pintura amarilla. La arrojó al suelo, salpicando pintura en los zapatos de Lily. Esta vez, ella se detuvo. Lucas se dispuso a correr, seguro de que este era el momento en que explotaría. Pero en cambio, Lily dejó el trapo y se sentó justo en medio de la pintura. Se sentó allí junto a Lucas en un suelo manchado de todos los colores como una pintura salvaje. No dijo nada. No lo miró con enfado ni decepción. Solo se sentó allí. Lucas se quedó paralizado, sin entender lo que estaba pasando. Todos los adultos que había conocido reaccionaban igual cuando él hacía esto. Gritaban, lloraban, se iban. Pero esta mujer no hacía nada en absoluto. Pasó un minuto, luego dos. El silencio se hizo tan denso que era difícil respirar. Lucas sintió que la rabia en su pecho hervía, fuera de control. ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no le da una razón para odiarla como había odiado a todos los demás? Cogió la pintura restante y se la arrojó directamente a Lily. La pintura roja explotó por su camisa, su cara, su pelo. Lily miró su blusa blanca, ahora manchada de rojo como sangre. Luego levantó los ojos hacia Lucas. No había ira en ellos, ni lágrimas, solo una calma tan extraña que no parecía real. Puedes tirar más. Todavía estoy aquí. Lucas se quedó quieto, como si estuviera clavado en el suelo. No entendía, no podía entender. Su madre se había ido y nunca regresó. Su padre se iba todos los días y nunca se quedaba. Todas las niñeras se iban cuando él las apartaba. Entonces, ¿por qué esta mujer no se iría? Quería gritarle a la cara que se largara como todos los demás. Pero en cambio, solo se quedó allí, con los labios apretados, luego se dio la vuelta y corrió escaleras arriba a su habitación. Esa noche, Marco informó a Vincent por teléfono, su voz incapaz de ocultar su sorpresa. «Todavía está en la casa, jefe». No se fue. Vincent frunció el ceño al otro lado de la línea, pero no dijo nada. Lily yacía en el sofá de la sala, todavía con la camisa manchada de pintura porque no tenía nada más que ponerse. Nadie le había pedido que se quedara. Nadie la había invitado a pasar la noche. Decidió quedarse por su cuenta. Y esa noche, por primera vez en muchos meses, la mansión se sumió en el silencio. No hubo gritos de Emma atrapada en pesadillas, ni estruendos, ni golpes de Lucas, ni sollozos resonando fuera de los dormitorios. Los niños se durmieron en paz, como si algo invisible hubiera cambiado dentro de esa casa. Los días siguientes pasaron lentamente, pero algo estaba cambiando silenciosamente dentro de la mansión. Al tercer día, Lucas todavía puso a prueba a Lily, pero no con la misma violencia que antes. Volcó el cubo de agua que acababa de preparar, escondió sus utensilios de limpieza en lugares extraños, pero ya no vertía pintura ni le lanzaba cosas. Algo en sus ojos había cambiado, como si estuviera observando y esperando algo que ni siquiera sabía nombrar. Emma empezó a salir del armario donde se había estado escondiendo. No se acercaba a Lily, pero ya no gritaba al verla. Emma se sentó en la esquina, abrazando un viejo y desgastado oso de peluche, y observó a Lily trabajar con los ojos muy abiertos de cautela. Y Noah, el niño, permaneció como una estatua en su rincón habitual. No reaccionaba a nada a su alrededor, pero sus ojos comenzaron a seguir a Lily cada vez que pasaba. En la cuarta noche, justo cuando el reloj marcó las 2:00 de la mañana, Lily se despertó en el sofá de la sala al oír un leve ruido. Abrió los ojos y vio una pequeña figura sentada en el sillón frente a ella. Lucas. Estaba acurrucado en la oscuridad, con las rodillas pegadas al pecho, los ojos abiertos y fijos en la nada. Lily no encendió la luz. Solo se incorporó y lo miró en silencio. Luego se levantó, caminó hacia el sillón y se sentó junto a Lucas. No se pronunció una sola palabra. Se sentaron allí en la oscuridad, dos figuras, una adulta y una pequeña, mirando la espesa noche más allá de la ventana. Pasaron 10 minutos.
Silencio. 20 minutos. Todavía silencio. Lily no preguntó por qué no dormía. No ofreció consuelo vacío. Solo se quedó allí, presente, como una promesa silenciosa. Entonces, de repente, Lucas habló, su voz áspera y temblorosa en la noche. Todos se van. Lily no respondió, solo ladeó la cabeza para escuchar. Lucas continuó, como si una vez que salieron las palabras, no pudiera detenerlas. Mamá se fue. Prometió que siempre estaría conmigo, pero se fue. Papá también se va. Está en esta casa, pero no está con nosotros. Las niñeras se van. Todos se van. Se giró hacia Lily con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Tú también te irás pronto, como todos los demás. Lily permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego levantó la mano y frotó suavemente la larga cicatriz a lo largo de su brazo. La cicatriz que Lucas había visto muchas veces pero nunca había preguntado. Alguien me dijo lo mismo una vez, dijo, su voz ligera como el aliento. Mi hermana. Prometió que nunca me dejaría. Lucas la miró y por primera vez la curiosidad brilló en la oscuridad de sus ojos. ¿Y entonces? Lily siguió acariciando la cicatriz. Su mirada se perdía en la distancia como si estuviera viendo viejas imágenes resurgir del pasado. Cumplió su promesa hasta el último día. Nunca me dejó. Lily se giró para mirar a Lucas, y en la oscuridad él pudo ver sus ojos brillar. Y ahora cumpliré mi promesa contigo. Puedes apartarme, puedes gritarme a la cara, puedes decirme que me vaya, puedes tirarme lo que quieras. Hizo una pausa, y las siguientes 3 palabras salieron como un juramento. Pero me quedo aquí. Lucas no dijo nada, no respondió, no prometió portarse mejor ni se disculpó por lo que había hecho. Solo se sentó allí, y por primera vez desde que su madre se fue, no apartó a nadie. Después de un rato, sus párpados comenzaron a caerse. Su pequeño y exhausto cuerpo se inclinó lentamente hacia un lado hasta que su cabeza descansó contra la silla. Se durmió así, todavía acurrucado sobre sí mismo, todavía pequeño, todavía llevando una herida demasiado grande para su edad. Lily se levantó, cogió la fina manta del sofá y la colocó suavemente sobre él. Se quedó allí mirándolo dormir durante mucho tiempo. Luego volvió a su lugar y lo vigiló hasta la mañana. A la mañana siguiente, de cuando Lily comenzó a fregar el suelo del cuarto de juegos, Lucas pasó. La miró, miró el suelo y siguió adelante sin hacer nada. Ni pintura derramada, ni objetos lanzados, ni prueba por primera vez. Pero la prueba más grande aún estaba allí. Noah. El niño no había dicho una sola palabra en 4 años desde el día que murió su madre. Vincent había gastado cientos de miles de dólares en los mejores expertos, los psicólogos más famosos de América, las terapias más avanzadas del mundo. Venían, observaban, negaban con la cabeza y escribían frías frases en el expediente. Frases como mutismo selectivo debido a trauma psicológico. Decían que el niño necesitaba tiempo, necesitaba paciencia, necesitaba la presencia constante de su familia. Pero Vincent solo pagaba. Nunca iba a las citas con su hijo. Nunca se sentaba junto a Noah y esperaba. Solo firmaba cheques y desaparecía en su trabajo, dejando a su pequeño hijo solo en un mundo de silencio. Lily no era doctora, no tenía título en psicología ni certificado de terapia. Era solo una limpiadora con manos callosas y un corazón que había sido roto una vez antes. Pero entendía el silencio. Entendía el dolor que no se podía expresar. Y sabía que a veces lo que alguien necesita no es ser cuestionado o consolado, sino ser permitido estar en silencio sin sentirse solo. El primer día, Lily vino y se sentó junto a Noah en su rincón habitual de la habitación. No dijo nada, no hizo preguntas, no intentó hacer que abriera la boca. Solo se sentó allí, lo suficientemente lejos como para no invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca como para que supiera que estaba allí. Noah no reaccionó. Apartó la mirada como si ella no existiera. Al segundo día, Lily volvió y se sentó junto a él durante exactamente 1 hora. Todavía silencio, sin exigencias.
Noah todavía no la miraba. Al tercer día, el cuarto, el quinto, todo se repitió exactamente igual. Lily venía, se sentaba, se quedaba una hora, luego se levantaba y volvía a su limpieza. No mostraba decepción cuando él no reaccionaba. No intentaba cambiar su estrategia. Solo permanecía paciente y presente día tras día. Al sexto día, algo fue diferente. Cuando Lily se sentó, Noah no apartó la mirada como solía hacer. El niño giró lentamente la cabeza y la miró. No habló, pero tampoco apartó la mirada. Lily no reaccionó exageradamente. No rompió en una sonrisa brillante, ni mostró entusiasmo por este pequeño paso adelante. Solo devolvió su mirada con una calma gentil, y luego ambos se hundieron de nuevo en el silencio. Al séptimo día, Lily trajo el viejo cuaderno que siempre llevaba consigo. Se aclara la garganta. Sentó junto a Noah como siempre lo hacía, pero esta vez abrió el cuaderno y comenzó a leer para sí misma en un susurro. Sus labios se movían a lo largo de las líneas de una escritura que se había desvanecido un poco con el tiempo. Noah miró el cuaderno con una curiosidad que no podía ocultar. Se acercó un poco, tratando de ver lo que leía. Lily no se detuvo. Solo inclinó ligeramente el cuaderno para que él pudiera ver más claramente. Emma, que había salido del armario unos días antes, estaba de pie en el umbral observando. Se acercó, la curiosidad venciendo al miedo. ¿Qué es eso? Lily levantó la vista hacia Emma y le dedicó una pequeña sonrisa. El cuaderno de mi hermana. Escribía una oración todos los días. Emma se sentó al otro lado de Lily, con los ojos muy abiertos fijos en el cuaderno, con abierta fascinación. ¿Dónde está tu hermana? Lily guardó silencio por un momento. Su mirada se suavizó mientras extendía la mano para apartar suavemente un mechón suelto de cabello detrás de la oreja de Emma. En algún lugar donde ya no hay dolor. Como tu mamá, susurró. Emma guardó silencio. Una expresión pensativa se posó en su joven rostro. Luego preguntó con voz suave, ¿la extrañas todos los días? Lily respondió sin vacilar, la extraño todos los días. Y entonces sucedió el milagro. Noah, el niño que no había tocado a nadie en 4 años, el niño que se encogía cada vez que alguien intentaba acercarse, de repente extendió la mano y tocó la mano de Lily. Fue solo un toque ligero y tímido, como si estuviera probando si era seguro. Lily no jadeó. No se giró para mirarlo con sorpresa o emoción abrumadora. Entendió que cualquier reacción fuerte podría hacerle retroceder. Ella solo cerró suavemente los dedos alrededor de su pequeña mano, como si fuera lo más natural del mundo. A partir de ese día, Noah comenzó a seguir a Lily a todas partes como una sombra. Todavía no hablaba, pero siempre estaba cerca de ella. Cuando fregaba el suelo, se sentaba a su lado. Cuando cocinaba, se paraba junto a la estufa. Cuando descansaba, se sentaba junto a ella. Y cada vez que había un ruido fuerte o algo que lo asustaba, buscaba la mano de Lily y la agarraba como si fuera el único salvavidas que tenía en un océano tormentoso. Lily observaba al niño seguirla, paso a paso, y se dio cuenta de algo. Había venido a limpiar esta mansión, pero lo que realmente estaba limpiando no era polvo ni desorden. Estaba limpiando heridas. En la segunda semana después de la llegada de Lily, trajo a casa 3 pequeñas macetas de terracota y un paquete de semillas. Las colocó en el balcón este de la mansión, donde el sol de la mañana entraba más cálido. Este era un lugar al que los niños no habían pisado en 4 años. Aquí era donde Kate solía sentarse cada mañana, tomando té y observando la ciudad despertar. Después de su muerte, ese balcón se convirtió en terreno prohibido, algo que nadie se atrevía a tocar. Como si el dolor aún se aferrara a cada ladrillo, Lucas fue el primero en acercarse, curioso, cuando vio a Lily recogiendo tierra en las macetas. Se cernió en la puerta del balcón, queriendo entrar a medias, queriendo darse la vuelta a medias. Emma lo siguió, escondiéndose detrás de la espalda de su hermano. Y Noah, como siempre, se mantuvo cerca de Lily como su sombra. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Lucas, tratando de sonar indiferente, pero incapaz de ocultar su curiosidad. Plantando, Lily respondió sin levantar la vista. Una maceta para cada uno de vosotros.
Los tres niños se miraron, sin entender. Lily siguió trabajando, llenando las macetas, dejando caer las semillas, luego regándolas ligeramente. Cuando terminó, se sentó en el escalón del balcón y les hizo señas para que se acercaran. «¿Sabéis?», dijo, su voz suave, como si estuviera contando un cuento de hadas. «Las plantas necesitan tiempo para crecer. Necesitan agua, necesitan luz y necesitan paciencia». Miró a cada niño uno por uno, su mirada suave, al igual que nosotros. A veces pensamos que no podemos crecer. Pensamos que sufriremos y estaremos tristes para siempre. Pero si alguien se queda y nos cuida, las raíces se aferrarán a la tierra y la planta crecerá. Emma se sentó junto a Lily con los ojos brillantes de interés. «¿Qué maceta es mía?». Lily señaló la maceta con semillas de margarita. «Esta es de Emma, margaritas, muy bonitas, pero necesitan cuidados delicados». Se volvió hacia Lucas. «Y esta es la menta de Lucas, fuerte y difícil de matar. Incluso si es pisoteada, sigue creciendo». Lucas no habló, pero miró su maceta con una expresión indescifrable. Finalmente, Lily señaló la última maceta y miró a Noah. «Y esta es el girasol de Noah, una planta que siempre se vuelve hacia la luz, sin importar cuánta oscuridad se cierna». Noah miró la maceta, luego a Lily, y su pequeña mano se apretó un poco más alrededor de la suya. A partir de ese día, se formó un nuevo hábito dentro de la mansión. Cada mañana, antes de nada, los tres niños salían al balcón a cuidar sus macetas. Lucas inspeccionaba cada hoja, buscando insectos o algo inusual con la seriedad de un guardia en servicio. Emma medía el nivel de tierra en su maceta todos los días, esperando el momento en que algo saliera a la luz. Y Noah, el niño, simplemente se sentaba y miraba su maceta, pero nunca se perdía un día. En una oficina al otro lado del mundo, Vincent veía las cámaras de seguridad como cada noche. Se quedó quieto al ver la imagen de sus tres hijos de pie en el balcón este, el balcón de Kate, el lugar al que no habían pisado en 4 años. Por primera vez en 4 años, habían vuelto y estaban sonriendo. Vio a Lily de pie detrás de ellos, observando a los niños con una sonrisa amable en los labios. No entendía. No podía entender cómo unas pequeñas macetas de tierra podían hacer lo que cientos de miles de dólares y los mejores expertos no podían. 2 semanas después, una mañana ordinaria, el grito de Emma resonó por la mansión. «¡Ha brotado! ¡Ha brotado!». Saltaba por el balcón, señalando el tierno brote verde que salía de la tierra en la maceta del girasol de Noah. Lucas corrió a mirar, y aunque intentó mantener la calma, la comisura de su boca se levantó. Pero lo que hizo que Lily se llevara una mano a la boca para contener un sollozo fue Noah. El niño estaba mirando ese tierno brote verde, y en el rostro que siempre había estado vacío apareció una sonrisa, su primera sonrisa en 4 años. Vincent no podía creer lo que veía. Todas las noches, sin importar dónde estuviera en el mundo, se tomaba tiempo para revisar las cámaras de seguridad de la mansión. Vio a Lily sentada en silencio junto a Noah durante horas sin decir una sola palabra. La vio dejar que Lucas derramara pintura sobre ella sin ninguna reacción. Vio a los niños reír en el balcón con sus pequeñas macetas, el lugar al que no se habían atrevido a poner un pie en 4 años. Vio a Noah sonreír por primera vez en 4 años. Y no entendía. En el mundo de Vincent, nadie hacía nada sin un propósito. Todos querían algo: dinero, poder, protección, favores. No había excepciones. Entonces, ¿qué quería esta mujer? «Investígala», le ordenó a Marco por teléfono, su voz fría y final. «Quiero saber quién es, de dónde viene y qué quiere». 3 días después, Marco colocó un expediente en el escritorio de Vincent. Lily Brennan, 27 años, de un pequeño pueblo de Montana. Marco comenzó su informe. Huérfana a los 12 años cuando sus padres murieron en un accidente automovilístico. Después de eso fue criada por su hermana mayor, Sophie, 5 años mayor. Vincent hojeó las páginas, leyendo las secas líneas clínicas. «Hace 4 años», continuó Marco, su voz bajando.
Sophie fue brutalmente asesinada por su esposo. Era alcohólico y tenía antecedentes de violencia doméstica. Lily estaba allí esa noche. Intentó detenerlo y él le cortó el brazo. Vincent levantó la vista, recordando la larga cicatriz en el brazo de Lily que había visto en cámara. El asesino se suicidó poco después. Marco continuó. Lily dejó Montana y vagó de un lugar a otro, haciendo cualquier trabajo que pudiera para sobrevivir. Llegó a Nueva York hace unos 4 años, sin antecedentes penales, sin deudas, sin parientes vivos. Su única posesión significativa es un viejo cuaderno que parece haber pertenecido a su difunta hermana. Vincent cerró el expediente y se quedó quieto por un largo momento. Sin familia, sin dinero, sin palanca, murmuró. Entonces, ¿por qué se queda? Marco permaneció en silencio, como sopesando si debía hablar. Finalmente lo hizo, su voz diferente de lo habitual. Jefe, ¿quizás solo quiere ayudar? Vincent miró a Marco con una mirada aguda y gélida. Nadie hace nada sin un propósito. Marco no retrocedió. Quizás su propósito es quedarse. Algunas personas necesitan un lugar al que llamar hogar, jefe. No todos quieren dinero o poder. Algunas personas solo quieren pertenecer a algún lugar. Vincent no respondió. Se giró hacia la transmisión de la cámara y rebobinó la grabación de anoche. Lily estaba sentada en la cama de los niños, con un libro abierto en su regazo. Emma estaba acurrucada a su izquierda. Lucas estaba sentado contra la cabecera a su derecha, y Noah estaba acostado muy cerca de Lily, con su pequeña mano agarrando el dobladillo de su camisa, como si tuviera miedo de que desapareciera. Les estaba leyendo, su voz firme pero cálida. Y por primera vez en 4 años, ninguno de los niños lloró antes de dormir. Ni gritos, ni pesadillas. Solo paz. Vincent miró la pantalla hasta que la imagen se desenfocó ante sus espejos, y en ese momento comprendió una dolorosa verdad. Lily no quería su dinero. No quería poder ni protección. Quería la única cosa que él, el padre de esos niños, no había podido darles durante 4 años. Presencia. Volviendo al presente. Después de ese primer desayuno, Vincent se sentó en su estudio, mirando la pantalla del portátil que mostraba un horario apretado para la semana siguiente. Un vuelo a Chicago mañana por la mañana. Una reunión con socios en Detroit. Un trato en Miami que lo necesitaba allí. Un imperio entero esperando que lo dirigiera. Pero la imagen del desayuno esa mañana seguía repitiéndose en su cabeza sin parar. Los ojos de los niños cuando lo vieron sentado a la mesa. Sorpresa mezclada con sospecha, como si no se atrevieran a creer que su padre estaba realmente allí. Cogió el teléfono y llamó a Marco. Cancela el viaje a Chicago. Las palabras salieron antes de que pudiera pensar más. Marco guardó silencio por un segundo al otro lado. Sí, jefe. ¿Algo más? Mueve todas las reuniones. Esta vez, Marco no pudo ocultar su sorpresa. ¿Moverlas hasta cuándo, jefe? Hasta que yo diga. Vincent colgó y se sentó allí durante un largo momento, preguntándose lo que acababa de hacer, pero no cambió de decisión. A las 6:00 de esa tarde, Vincent entró en el comedor justo cuando Lily estaba poniendo la mesa para la cena. Los niños ya estaban en sus sillas y los 3 se quedaron quietos cuando él apareció. Lucas fue el primero en hablar, su voz llena de duda, como si estuviera esperando una trampa. ¿Papá va a cenar en casa? Sí. Vincent respondió brevemente y sacó una silla para sentarse. Lily se quedó allí con un plato en las manos, sin saber qué hacer. Lo dejó y dio un paso atrás. Dejaré que la familia coma. Puedo comer en la cocina. Quédate, dijo Vincent sin levantar la vista. Eres parte de esta cena. Lily se quedó inmóvil por un momento, luego se sentó lentamente en la silla vacía junto a Noah. El niño se acercó de inmediato, su pequeña mano encontrando la suya debajo de la mesa. La cena comenzó en un silencio incómodo. El tintineo de tenedores y cuchillos contra los platos sonaba fuera de lugar. Nadie sabía qué decir. Vincent se sentía como un extraño en su propia casa, sin saber cómo iniciar una conversación con sus hijos. Entonces Lucas habló de repente, como si no pudiera soportar más el silencio. Hoy saqué una puntuación alta en matemáticas en la escuela. Vincent levantó la vista hacia su hijo.
Sí. Lucas asintió, su rostro todavía protegido como si estuviera esperando que su padre dijera algo que lo decepcionaría. La más alta de la clase. Buen trabajo, dijo Vincent, y realmente lo quiso decir. Estoy orgulloso de ti. Lucas no respondió, pero sus hombros parecieron relajarse un poco. Emma, animada por la interacción de su hermano, también comenzó a hablar. Hoy dibujé un dibujo. ¿Quieres verlo? Sí. Emma saltó de su silla y corrió a buscar el dibujo. Cuando regresó y se lo entregó a Vincent, él miró el papel y sintió que su pecho se apretaba. El dibujo mostraba a 4 personas paradas muy juntas y a una quinta persona parada un poco más lejos. ¿Quién es ese?, preguntó, señalando la quinta figura. Ese es papá, respondió Emma inocentemente. Papá está lejos porque papá se va mucho, pero papá sigue en el dibujo. Vincent no pudo hablar, solo miró el dibujo durante mucho tiempo, luego lo dobló cuidadosamente y lo deslizó en el bolsillo de su chaqueta. Me lo quedo. Emma radió y volvió a sentarse en su silla. Noah no dijo nada durante toda la cena, pero se sentó junto a Lily en lugar de esconderse en la esquina como solía hacerlo. Eso solo ya era un gran cambio, y Vincent escuchaba. Por primera vez en 4 años, escuchó de verdad a sus hijos hablar. Después de la cena, Lily comenzó a recoger los platos. Y entonces sucedió lo impensable. Vincent se levantó y comenzó a ayudarla a despejar la mesa. Marco estaba en el umbral del comedor, observando la escena con una cara como si viera un fantasma. Su jefe, el notorio capo de la mafia, estaba llevando platos sucios a la cocina. Lily no estaba menos sorprendida. No tienes que hacer eso. Lo sé, respondió Vincent, su voz más suave de lo habitual. Pero quiero hacerlo. Cuando terminó la limpieza, Vincent salió al balcón este. Se paró allí, mirando las 3 pequeñas macetas alineadas pulcramente bajo la luz de la luna. ¿Los niños plantaron esto?, preguntó cuando oyó los pasos de Lily detrás de él. Sí, respondió Lily, acercándose para pararse a su lado. Una maceta cada uno. Vincent se agachó y tocó suavemente la tierna hoja del girasol. A Kate le gustaba plantar cosas, dijo, su voz bajando. Podía sentarse aquí durante horas, cuidando cada pequeña maceta. El silencio se extendió entre ellos, pero no era un silencio pesado. Les has devuelto a ella, dijo Vincent, todavía mirando las macetas. En cierto modo, Lily no respondió. Solo se quedó a su lado bajo la suave luz de la luna. Esa noche, Vincent no fue a su estudio como solía hacer. Se sentó en el sofá de la sala, observando a los niños jugar frente a él. Lucas le estaba enseñando ajedrez a Emma. Noah se sentó junto a Lily, sus manos todavía agarrando el dobladillo de su camisa, pero sus ojos brillaban mientras observaba a su hermano y hermana. Y por primera vez en 4 años, Vincent no quiso huir. Eran las 3 de la mañana. Un grito rasgó la tranquila noche de la mansión. «Mamá, no te vayas. ¡Sangre! ¡Hay sangre por todas partes!». La voz de Lucas resonó en pánico desde su dormitorio. Vincent se levantó de la cama de inmediato. Los instintos de un hombre demasiado familiarizado con el peligro lo movieron antes de que pudiera pensar. Cargó hacia el pasillo y corrió hacia las habitaciones de los niños. En el momento en que llegó a la puerta, Lily corrió desde la dirección opuesta. Chocaron en el umbral, pero ninguno de los dos se detuvo a disculparse. Ambos se precipitaron a la habitación donde Lucas estaba sentado en la cama, con los ojos cerrados, agitando los brazos en el aire como si estuviera tratando de apartar algo invisible. «Mamá, mamá, mamá, no te vayas. ¡Sangre! ¿Por qué hay tanta sangre?», gritó, con lágrimas corriendo por su rostro, con los ojos aún cerrados en la pesadilla. Emma y Noah se habían despertado por los gritos de su hermano. Emma estaba acurrucada en la esquina de su propia cama, abrazando su oso de peluche, con terror en su rostro. Noah estaba de pie junto a la cama de Lucas, su pequeña mano flotando, intentando alcanzarlo, pero sin atreverse. Lily se sentó en la cama y tomó a Lucas en sus brazos. Lo atrajo hacia ella, su cabeza apoyada en su pecho, y comenzó a tararear una nana en voz baja. Su voz era suave y pareja, como agua moviéndose en la noche. Lucas todavía temblaba en sus brazos,
pero los gritos cesaron. Vincent estaba de pie junto a la cama, indefenso. Era el hombre más poderoso del inframundo de Nueva York. Podía ordenar una muerte sin parpadear. Podía enfrentar pistolas y balas sin miedo. Pero de pie frente a su hijo ahogándose en una pesadilla, no sabía qué hacer. Nunca había aprendido a ser padre. Lily levantó la vista y se encontró con la suya. No habló. Solo inclinó la mirada hacia la mano de Lucas. Sostén su mano. Vincent entendió. Se sentó en el borde de la cama y extendió la mano para tomar la pequeña mano de su hijo. Su mano, una mano acostumbrada a empuñar un arma y firmar sentencias de muerte, ahora temblaba al cerrarse alrededor de la mano de un niño de 9 años. Lucas comenzó a calmarse lentamente. Su respiración se regularizó. Su cuerpo ya no temblaba tan violentamente. Abrió los ojos, rojos y húmedos de lágrimas, y lo primero que vio fue a su padre sentado allí, sosteniendo su mano. «Papá, ¿realmente estás aquí?», dijo Lucas, con la voz llena de incredulidad, como si no se atreviera a confiar en lo que veía. Vincent sintió que se le apretaba la garganta. «Estoy aquí, hijo», dijo. Su voz temblaba de una manera que nunca se había oído a sí mismo. «Estoy aquí». Y entonces Lucas lloró. No el llanto de pánico de la pesadilla, sino el llanto de un niño que lo había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Soltó a Lily y se arrojó a los brazos de su padre, aferrándose como si tuviera miedo de que Vincent desapareciera. Vincent abrazó a su hijo por primera vez en 4 años. Sintió que las lágrimas amenazaban, pero las reprimió. Solo abrazó a Lucas y dejó que el niño llorara hasta que se agotó, hasta que se durmió en los brazos de Vincent. Cuando Lucas finalmente se durmió, Vincent lo acostó cuidadosamente en la cama y le subió la manta. Lily había calmado a Emma y Noah, y ahora la habitación estaba en silencio de nuevo. Los dos salieron al pasillo y cerraron la puerta detrás de ellos. Ninguno de los dos habló. Solo se dejaron caer contra la pared fría, hombro con hombro en la oscuridad. El silencio se extendió durante mucho tiempo antes de que Vincent hablara. Sus ojos bajando a la cicatriz en el brazo de Lily bajo la tenue luz del pasillo. Esa cicatriz de la noche en que murió tu hermana. Lily asintió, instintivamente, bajando la manga para ocultar la marca, como si los recuerdos fueran demasiado pesados para soportarlos bajo su mirada. Me apartó y me dijo que corriera, dijo, su voz bajando. Me apartó y me dijo que corriera, pero no corrí. Intenté apartarlo de ella. Me cortó. Hizo una pausa, su voz bajando, pero todavía no la salvé. Vincent miró al vacío frente a él, dolorosos recuerdos abrumándolo. Yo tampoco salvé a Kate, dijo, su voz espesa y apagada. Se cubrió con su cuerpo. Esa bala iba dirigida a mí. Se detuvo, la mandíbula apretada. Maté a todos, absolutamente a todos. Pero todavía no volvió. Silencio. Luego se giraron para mirarse. No la mirada de un jefe y una empleada. No la mirada de un capo de la mafia y una limpiadora. Solo la mirada de dos personas que habían perdido a los que más amaban. Dos personas cargando cicatrices que nadie podía ver. Sus hombros todavía se tocaban. Ninguno de los dos se apartó. Y en la oscuridad del pasillo de la madrugada, Vincent entendió algo. No solo necesitaba a Lily para los niños, la necesitaba para él. Margaret Castellano llegó sin previo aviso una tarde cualquiera. Entró en la mansión con su habitual aire de autoridad, un caro abrigo de piel drapeado sobre sus hombros y un collar de perlas brillando en su garganta bajo las luces. Pero se detuvo en seco en el umbral de la sala, paralizada por la escena imposible frente a ella. Los niños se reían. Lucas, Emma y Noah estaban sentados en el suelo jugando juntos, sus risas llenando la habitación. Era algo que no había presenciado en 4 años. Y había más. Vincent estaba en casa a mitad de semana. Su hijo, el hombre que siempre desaparecía en el trabajo desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche, estaba sentado en el sofá, observando a sus hijos jugar con una leve sonrisa en los labios. La mirada de Margaret se deslizó hacia el balcón este, donde 3 pequeñas macetas estaban alineadas pulcramente bajo el sol. El balcón de Kate.
el lugar al que nadie se había atrevido a pisar en 4 años. Pero lo que más la enfureció no fue nada de eso. Lo que hizo hervir su sangre fue la mujer sentada con su familia. Lily estaba en el suelo con los niños, y Noah, el nieto que no había hablado en 4 años, sostenía la mano de Lily como si fuera la persona más importante del mundo. Y cuando Vincent se giró hacia Lily para pedirle su opinión sobre algo relacionado con los niños, Margaret sintió algo encenderse en su pecho. Una sirvienta, una empleada contratada sentada como igual con la familia Castellano. Se aclaró la garganta para llamar la atención de todos. Vincent levantó la vista y su rostro se endureció en el instante en que vio a su madre. Mamá, se levantó. ¿Por qué no llamaste primero? ¿Tengo que llamar primero para entrar en la casa de mi propio hijo? Margaret respondió fríamente, sus dos ojos nunca dejando a Lily. Vincent entendió lo que quería decir su madre. Se giró hacia Lily y los niños. Subid a jugar. Papá necesita hablar con la abuela. Los niños se levantaron obedientemente, y Noah todavía no soltaba la mano de Lily mientras los llevaba. Margaret observó con una mirada aguda y helada hasta que desaparecieron más allá de la escalera. ¿Qué estás haciendo? Se giró hacia Vincent, su voz llena de acusación. Estando en casa con mis hijos. Margaret se acercó. Pregunto por ella. La ayuda. Se llama Lily. Es una empleada contratada. Vincent. Margaret enfatizó cada palabra. No lo olvides. Vincent miró a su madre con la misma mirada fría que solía reservar para los enemigos. Mamá, no lo hagas. Margaret no dijo nada más. Solo sonrió, una sonrisa tan fría como el hielo, y se giró para irse, pero en su mente ya se estaba formando un plan. Al día siguiente, Lily recibió una llamada del mayordomo de la antigua finca Castellano, donde vivía Margaret. La señora Castellano quiere verte para hablar. Lily estaba recelosa, pero aún así fue. No quería causarle más problemas a Vincent. La mansión de Margaret era aún más grandiosa que la de Vincent. Pinturas de valor incalculable colgaban en las paredes. Antigüedades estaban dispuestas por todas partes, y todo en el lugar transmitía el mismo mensaje claro de riqueza y poder. Lily fue conducida a la sala de estar, donde Margaret estaba sentada en un sillón de terciopelo rojo como una reina en su trono. Siéntate, Lily, dijo Margaret con una voz tan dulce que sonaba sospechosa. Quiero agradecerte. Lily se sentó en la silla frente a ella, la espalda recta, todo su cuerpo tenso como un alambre. Has ayudado mucho a mis nietos, continuó Margaret, sirviéndole una taza de té a Lily. He visto el cambio en ellos, y estoy agradecida por ello. Lily no tocó el té. Esperó. Sabía que eso no era todo lo que la mujer quería decir, y tenía razón. Margaret abrió el cajón de la mesa y sacó un cheque. Lo colocó sobre la mesa justo delante de Lily. 100,000 los. Este es mi agradecimiento, dijo Margaret, su voz aún dulce. Y también es un adiós. Lily miró el cheque, luego a Margaret. No entiendo. Lo haces, respondió Margaret, la sonrisa desapareciendo de su boca. Sabes tu lugar, y es hora de que te vayas. Lily se sentó aún más recta, obligando a su voz a mantenerse tranquila. No estoy aquí por dinero. Margaret soltó una risa aguda y burlona. Entonces, ¿por qué? Por mi hijo, por los niños que me necesitan, respondió Lily sin vacilación. Tienen dinero. Margaret agitó la mano como si espantara a una mosca. Tendrán otra niñera mejor que tú. El dinero no puede reemplazar la presencia, dijo Lily. Su voz era firme, pero sus ojos se endurecieron. Margaret guardó silencio por un momento, estudiando a Lily como a una presa. Luego sonrió, la sonrisa de alguien a punto de golpear donde más duele. Sé sobre tu hermana, Sophie. Lily se puso rígida, sus manos apretadas con fuerza mientras abrazaba el cuaderno de oraciones de Sophie contra su pecho, como si extrajera fuerza del único pedazo de familia que le quedaba. Basta, susurró, su voz temblando. No salvaste a tu hermana. Margaret inclinó la cabeza, la crueldad brillando en sus ojos. Entonces, ¿por qué crees que puedes salvar a esta familia? Por favor, rogó Lily, las lágrimas ya subiendo. Pero Margaret no se detuvo. Se inclinó. Cada palabra era un cuchillo clavado profundamente en la vieja herida de Lily.
La violencia doméstica corre en las familias. Lo sabes. La tragedia te sigue a todas partes. Tus padres murieron. Tu hermana murió. ¿Y crees que puedes traer felicidad a alguien? Lily tembló, las lágrimas rodando por sus mejillas. Margaret continuó. Si te quedas, les traerás desgracia. Destruirás esta familia como no pudiste proteger la tuya. Silencio. Lily se sentó destrozada. Las palabras de Margaret habían golpeado el miedo más profundo en su interior. El miedo de no merecer ser amada. El miedo de que solo trajera miseria a las personas a su alrededor. El miedo de ser un fracaso. Alguien que no podía proteger a nadie. Tienes razón. La voz de Lily apenas era un susurro. No lo merezco. Solo empeoraré todo. Con manos temblorosas, cogió el cheque de la mesa. No por el dinero, sino porque creía que Margaret tenía razón. Me iré, dijo Lily, su voz quebrándose. Margaret sonrió satisfecha. Bien, antes del luto, y no digas adiós, será más fácil para todos. Lily se levantó y salió de la habitación con las piernas que apenas sentía vivas. El cheque en su mano se sentía como una sentencia de muerte para todo lo que había construido. Salió, con el corazón roto en mil pedazos. Y en su mente, solo un pensamiento resonaba. Era alguien que solo había traído pérdida. Eran las 4:15 de la mañana. La mansión estaba ahogada en oscuridad y silencio. Lily se sentó en la pequeña cama de la habitación de los sirvientes, mirando a su alrededor el espacio que había llamado hogar durante las últimas semanas. No tenía mucho que llevar consigo. Un viejo bolso con unas pocas mudas de ropa. El cuaderno de oraciones de Sophie, lo más preciado que poseía. Y un dibujo a crayón que Emma le había dado la semana pasada. Una imagen de Lily cogida de la mano con los 3 niños con una línea garabateada en la esquina que decía, Nuestra familia. Lily miró el dibujo durante mucho tiempo, sus dedos temblorosos trazando las líneas inocentes. Luego lo dobló cuidadosamente y lo deslizó en su bolso, justo al lado del cuaderno de su hermana. Se levantó y salió sigilosamente de la habitación, intentando no hacer ruido. Sus pies la llevaron sin pensar al balcón este. Las 3 macetas estaban allí en la oscuridad, hojas tiernas susurrando en el viento nocturno. Eran mucho más grandes ahora que el primer día cuando solo eran pequeñas semillas. La menta de Lucas estaba exuberante y fuerte. Las margaritas de Emma habían comenzado a florecer sus primeras flores, y el girasol de Noah se había estirado hacia arriba, listo para girar hacia la luz. Lily se arrodilló y acarició las jóvenes hojas con las yemas de los dedos por última vez. Lo siento, le susurró como si pudieran oírla. No puedo quedarme a verlos crecer. Se levantó y caminó hacia la habitación de los niños. Aclara la garganta. Se detuvo en el umbral, sin atreverse a entrar por la rendija de la puerta entreabierta. Podía ver a Lucas durmiendo profundamente, su rostro pacífico de una manera que no había sido en mucho tiempo. Ni ceño fruncido, ni ira, solo un niño durmiendo dentro de un sueño gentil. Emma yacía acurrucada en la cama a su lado, abrazando fuerte el oso de peluche que Lily le había comprado la semana pasada. Y Noah, el más joven, estaba acurrucado en la última cama, su pequeña mano todavía agarrando el pañuelo que Lily usaba a menudo, lo único que llevaba su olor. Lily sintió que su corazón se apretaba hasta que le dolía respirar. Lo siento, mis amores, susurró, su voz quebrándose. No puedo quedarme. Solo empeoraré las cosas. Merecen a alguien mejor que yo. Sus lágrimas cayeron al suelo, gota a gota en el silencio. Se quedó allí un poco más, grabando la imagen de los 3 niños durmiendo en su mente. Luego se dio la vuelta y se marchó. No se atrevió a mirar atrás. Eran las 4 de la mañana. Lily salió por la puerta principal de la mansión. El cielo seguía negro como la tinta, el viento frío cortando su delgada ropa. El guardia nocturno la miró con sorpresa, pero no la detuvo. Margaret le había advertido de antemano. Lily no miró hacia atrás. Apretó el cuaderno de Sophie contra su pecho como un salvavidas y caminó hacia la oscuridad. Pero cuando llegó a la puerta, se detuvo. Se quedó allí un momento, se secó las lágrimas con el dorso de la mano, luego levantó lentamente la cabeza para mirar la mansión una última vez. Las ventanas oscuras,
las 3 macetas en el balcón, la casa donde había encontrado una familia, aunque solo fuera por un breve y frágil tiempo. Luego giró la espalda y desapareció en la noche. Las cámaras de seguridad registraron todo. La imagen de una mujer delgada con un pequeño bolso de pie en la puerta y secándose las lágrimas de la cara. La imagen de ella mirando la mansión con dolor en los ojos. La imagen de ella alejándose y nunca regresando. Y la mansión volvió a ser lo que había sido. Fría, vacía, como si la luz nunca hubiera existido allí en absoluto. A la mañana siguiente, Emma fue la primera en despertarse, como siempre. Saltó de la cama y corrió a buscar a Lily, ansiosa por presumir de que había dormido toda la noche sin una pesadilla. Pero cuando Emma abrió la puerta de Lily, se congeló. La habitación estaba vacía. La cama estaba pulcramente hecha. El viejo bolso había desaparecido de la silla. El cuaderno había desaparecido de la mesa. No quedaba nada. ¡Lily! El grito de Emma resonó, tembloroso y en pánico. ¿Dónde estás? Lucas y Noah oyeron gritar a su hermana y salieron corriendo de inmediato. Lucas llegó primero, miró dentro de la habitación vacía y su rostro se puso pálido. ¿Dónde está Lily? Preguntó, tratando de sonar tranquilo, pero el miedo se filtró de todos modos. Los 3 niños comenzaron a buscar en toda la mansión. La cocina, nada. La sala de estar, nada. El lavadero, nada. Corrieron al balcón este, donde las 3 macetas aún estaban al sol de la mañana. Pero Lily no estaba allí. No estaba en ninguna parte de esta casa. «¡Ella lo prometió!», gritó Lucas, su voz desgarrando el aire de la mañana. «Prometió que se quedaría». Golpeó la pared con el puño desnudo. Una vez, 2 veces, 3 veces. La sangre empezó a brotar de los nudillos raspados, pero no se detuvo. Siguió golpeando, siguió gritando como si el dolor físico pudiera ahogar el dolor que le desgarraba el corazón. Emma se derrumbó en el suelo, llorando tanto que no podía controlarse. Lloró hasta que empezó a vomitar, su pequeño cuerpo temblando de estrés y dolor. «¿Por qué?», gritó entre sollozos. «¿Por qué se va todo el mundo? Mamá se fue, papá se fue, ahora Lily también se fue. ¿Por qué? ¿Por qué?». Pero lo más aterrador fue Noah. El niño se quedó en silencio en medio de la habitación, con los ojos fijos en la nada con un vacío aterrador. Era la mirada que la casa no había visto en semanas. No desde que llegó Lily. Lentamente Noah retrocedió hacia la esquina, el lugar donde se había sentado durante 4 años. Se hundió, rodeó una almohada con los brazos y no dijo una palabra. Ni una sola palabra. Como si todo el progreso de las últimas semanas nunca hubiera existido, como si nunca hubiera hablado. Vincent llegó a casa en ese momento. Había estado fuera desde temprano por la mañana atendiendo negocios. Y cuando entró por la puerta, se detuvo bruscamente ante una escena que parecía un campo de batalla. Lucas, con sangre en las manos, todavía respirando con dificultad por golpear la pared. Emma en el suelo llorando, su ropa manchada de vómito. Noah acurrucado en la esquina, con los ojos vacíos como un cadáver ambulante. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Vincent, su voz aguda pero mezclada con preocupación. Marcos se acercó a su lado, con la cara tensa. «Lily renunció, jefe. Se fue a las 4:05 de la mañana». Vincent se giró hacia Marco con una mirada incrédula. «¿Quién permitió que se fuera?». «Nadie, jefe», respondió Marco, negando con la cabeza. «Se fue por su cuenta». El guardia dijo que la señora Castellano le dijo de antemano que no la detuviera. Vincent sintió que su sangre hervía. Entró furioso en su estudio y abrió las cámaras de seguridad. Rebobinó la grabación de anoche y la vio fotograma a fotograma. Vio a Lily sentada en su habitación, doblando ropa en su bolso con manos temblorosas y ojos rojos de llorar. La vio detenerse en la puerta de los niños, susurrando algo que la cámara no podía captar sin sonido. La vio en la puerta, secándose las lágrimas, mirando la mansión una última vez antes de desaparecer en la oscuridad. Esta no era una mujer que quisiera irse. Era una mujer obligada a irse. Vincent agarró su teléfono y llamó a Margaret. Ella contestó al segundo tono. «¿Qué hiciste?», preguntó, su voz tan fría como el hielo. Margaret respondió con calma.
lo que había que hacer. Vincent gruñó. ¿Qué le hiciste? Le di dinero para desaparecer, dijo Margaret, su voz impasible. $100,000. Y le dije la verdad sobre sí misma, que trae desgracia allá donde va, que no pudo salvar a su hermana, que destruirá esta familia como no pudo proteger la suya. Ella lo creyó y se fue. Vincent sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. ¿Usaste el peor dolor de su vida para ahuyentarla?, preguntó, su voz temblando de rabia. Silencio al otro lado. Kate tenía razón, dijo Vincent, cada palabra saliendo como una hoja de afeitar. Nunca entendiste qué es el amor. Colgó sin esperar a que Margaret respondiera. Volvió a la sala de estar y miró a sus 3 hijos desmoronándose frente a él. Lucas todavía desplomado contra la pared, manos ensangrentadas, ojos rojos. Emma había dejado de sollozar, pero todavía temblaba. Noah seguía acurrucado en la esquina, silencioso como una piedra. «Marco, prepara el coche», dijo Vincent, su voz decidida. «¿A dónde, jefe?» «A Montana», dijo Vincent. «La traeré de vuelta». Lucas levantó la cabeza, con los ojos rojos al mirar a su padre. «Voy contigo», dijo, con voz ronca pero decidida. Emma saltó de inmediato. «Yo también». Y Noah, aunque no dijo una sola palabra, se levantó de la esquina y se puso de pie junto a su hermano y hermana. Vincent miró a sus 3 hijos, y por primera vez en su vida, no fue solo. El SUV negro salió de la mansión cerca del mediodía. Dentro del vehículo solo había 4 personas. Vincent estaba al volante. Lucas en el asiento del pasajero, con las manos todavía envueltas en vendas. Emma y Noah atrás, sin guardaespaldas, ni Marco. Cuando Marco se ofreció a acompañarlo, Vincent se negó. «Jefe, déjeme ir con usted», dijo Marco, con preocupación en su rostro. «No», respondió Vincent, corto y firme. «Esta vez lo haré solo». Era la primera vez en 4 años que Vincent estaba solo con sus hijos, sin nadie más a su alrededor. Sin seguridad, sin personal, sin nadie detrás de quien pudiera esconderse. Solo él y 3 niños destrozados por la pérdida de la persona que amaban. Las primeras horas pasaron en un pesado silencio. Lucas estaba sentado en el asiento delantero, con los ojos vueltos hacia la ventana sin ver realmente nada. Su mano vendada descansaba en su muslo, apretándose de vez en cuando el dolor se intensificaba. Emma dormitaba atrás, con los ojos hinchados de llorar demasiado. Y Noah, el niño, se aferraba a la almohada que Lily solía usar, con los ojos abiertos, pero fijos en nada en particular. Había vuelto al silencio en el que había estado antes, y eso hirió a Vincent más que nada. Se detuvieron en la primera gasolinera en Pennsylvania. Vincent llenó el depósito y entró en la tienda de conveniencia para comprar comida y agua para todos. Cuando regresó al coche, Lucas estaba afuera esperándolo. «¿Sabes el camino, papá?», preguntó, su voz ronca. Vincent estudió a su hijo durante un largo momento. «No lo sé», admitió. «Entonces, ¿cómo vas a ir?», preguntó Lucas, con los ojos rojos mirándolo directamente a los ojos de su padre. Vincent puso una mano en el hombro de su hijo. «Porque hay cosas más importantes que saber el camino». «Hijo». Lucas no dijo nada más, pero dio un pequeño asentimiento antes de volver a subir al coche. A mitad de camino, mientras el paisaje cambiaba de edificios altos a vastos campos abiertos, Emma comenzó a hablar. Su voz era suave, como si estuviera hablando más para sí misma que para los demás. «Lily me enseñó a respirar cuando tengo miedo», dijo. Lily dijo, «Cuando tenga miedo, debo respirar hondo y contar hasta 5. Luego exhalar muy lentamente». Dijo, «El miedo es como una nube. Se alejará si tengo paciencia». Lily también dijo, «Cuando esté triste, debo rezar». Emma continuó, con los ojos en la ventana. Dijo, «Rezar no es pedirle a Dios que te dé todo. Es para que tu corazón pueda sentir paz». Y Lily dijo, «Cada persona es como una semilla», añadió Emma, volviéndose para mirar la maceta del girasol que Noah había traído consigo. «Necesitamos tiempo para crecer. Necesitamos que alguien nos cuide. Necesitamos luz». Lucas se unió de repente,
su voz más baja de lo habitual. Lily nunca me gritó, dijo. El primer día derramé pintura por todas partes. Pensé que gritaría como todos los demás, pero ella solo se sentó y la limpió. Derramé más. Ella todavía la limpió. Se detuvo, tragando con dificultad. Le tiré la caja de pintura entera. Ella solo me miró y dijo que seguiría allí. Pensé que estaba loca, pero no estaba loca. Simplemente era paciente. Vincent escuchaba en silencio, las manos agarrando el volante. No sabía nada de esto. No había estado allí para ver a Lily reconstruir los corazones rotos de sus hijos paso a paso. Tarde en la noche, se detuvieron en una gasolinera en Wyoming. Los niños dormían atrás, agotados por un día largo y emocional. Vincent fue al baño y se paró frente al espejo, mirando su propio reflejo. El hombre del espejo no era el jefe de la mafia más poderoso de Nueva York. No el hombre que una vez ordenó la muerte sin parpadear. Era solo un padre con ojeras bajo los ojos, tratando de salvar a su familia. Cuando Vincent regresó al coche, vio que Noah estaba despierto. El niño estaba sentado en la oscuridad, con los ojos muy abiertos, mirándolo. Vincent abrió la puerta y se deslizó en el asiento del conductor, girándose para mirar a su hijo. Y entonces sucedió algo inesperado. Noah, el niño que no había buscado a nadie en 4 años, excepto a Lily, levantó lentamente la mano y tomó la mano de su padre. No dijo una palabra, pero se aferró con fuerza, muy fuerte. Vincent sintió que su corazón se apretaba hasta que le dolía. Cerró los dedos alrededor de la mano de su hijo, y se quedaron allí en silencio durante un largo momento. El teléfono de Vincent vibró. Marco llamando. Jefe, la señora Margaret ha estado llamando sin parar desde esta mañana. Está furiosa. Déjala, respondió Vincent con frialdad. Silencio al otro lado por un momento. Luego Marco habló, su voz diferente. Jefe, tráela de vuelta. Toda la casa la necesita. Lo sé, dijo Vincent, y colgó la llamada. El amanecer se alzó cuando se acercaron a Montana. La primera luz del sol se derramó sobre interminables praderas, montañas cubiertas de nieve a lo lejos. No se parecía en nada a Manhattan, con sus rascacielos y calles abarrotadas. Este lugar era pacífico, claro y desgarradoramente hermoso. Vincent observó el paisaje y comprendió sin querer por qué Lily provenía de allí. Era como esta tierra, tranquila y clara en medio del caos. 30 horas sin dormir. Los ojos de Vincent ardían de agotamiento, pero no se detuvo. Y cuando el cartel de bienvenida a Montana apareció delante, supo que todo había valido la pena. El pequeño pueblo enclavado entre las interminables praderas de Montana tenía solo unos pocos cientos de residentes, carreteras tranquilas, casas simples de madera y un ritmo de vida tan lento que podías oír el viento moviéndose por los campos. Vincent detuvo la SUV frente a una pequeña tienda de comestibles, el único lugar que parecía abierto a esa hora. Entró y encontró a una anciana de cabello plateado sentada detrás del mostrador, con ojos amables estudiándolo con calma curiosidad. Estoy buscando a alguien, dijo Vincent, tratando de mantener la voz firme, a pesar de que su corazón latía con fuerza. Lily Brennan, la chica con la cicatriz en el brazo. La mujer lo observó durante mucho tiempo, como midiendo qué tipo de hombre era. ¿Quién eres?, preguntó sin prisa. Alguien que necesita encontrarla, dijo Vincent. La mujer permaneció en silencio un momento más, luego dio un lento asentimiento. Está en la iglesia, dijo. Siempre va allí cuando sufre. Vincent le dio las gracias y regresó al coche. La iglesia se encontraba al final de la calle principal del pueblo, un edificio modesto con paredes de madera pintadas de blanco y un simple campanario que se elevaba hacia el cielo. Cuando Vincent aparcó y salió, los niños lo siguieron inmediatamente. No los detuvo. La luz de la mañana se filtraba a través de las vidrieras, proyectando bandas de colores brillantes sobre el viejo suelo de madera. El aire olía a madera y cera de velas, pacífico de una manera casi irreal. Este era un mundo completamente diferente del mundo de Vincent. Un mundo sin pistolas, sin sangre, sin planes ni traiciones. La iglesia estaba casi vacía. Solo unas pocas filas de bancos alineados en un silencio pulcro. Y en la primera fila,
Una mujer estaba arrodillada con los hombros temblando. Estaba llorando. Emma la reconoció primero. Tiró de la mano de Lucas y susurró, su voz espesa de lágrimas. Lily. Lucas asintió, y antes de que Vincent pudiera decir una palabra, los tres niños corrieron por el pasillo entre los bancos. ¡Lily! El grito de Emma resonó en el silencio de la iglesia. Lily se sobresaltó y se giró, con los ojos rojos, las mejillas mojadas de lágrimas, cuando vio a los tres niños corriendo hacia ella. Se congeló, como si no pudiera creer sus propios ojos. Lucas llegó a ella primero y la rodeó con todos los brazos con toda la fuerza que un niño de 9 años podía tener. «¡Prometiste!», gritó, su voz quebrándose de dolor y furia. «¡Prometiste que te quedarías! ¿Por qué te fuiste?» «¿Por qué?». Emma se aferró a la cintura de Lily, llorando tanto que no salía sonido, su pequeño cuerpo temblando. Y Noah, el más silencioso de todos, abrazó a Lily más fuerte que nadie, enterrando su cara contra ella, como si tuviera miedo de que desapareciera si la soltaba. Lily abrazó a los tres niños, las lágrimas cayendo libremente, imposibles de contener. «Lo siento», susurró, su voz áspera. «Lo siento, mis amores. Pensé que te había hecho daño. Pensé que estaríais mejor sin mí». «No», gritó Lucas, levantando la cabeza para mirarla con los ojos enrojecidos. «Es peor sin ti». Emma lloró toda la mañana. Noah volvió a quedarse en silencio. ¿Y yo? Golpeé la pared hasta sangrar. Levantó su mano vendada. «Porque nos dejaste». Vincent estaba de pie al final del pasillo, observando. La luz de las vidrieras caía sobre él, mitad brillante y mitad oscura, como el propio hombre. Una mitad la oscuridad de su pasado, la otra mitad alcanzando la luz. Lily levantó la vista y lo vio. Sus ojos se abrieron, todavía húmedos, todavía abrazando a los niños con fuerza en sus brazos. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, su voz temblando. Vincent no respondió de inmediato. Caminó lentamente, paso a paso, sobre el desgastado suelo de madera de la iglesia. Sus pasos resonaron en el silencio. Cuando llegó a ellos, hizo algo que nunca había hecho delante de nadie. Se arrodilló. Vincent Castellano, el jefe de la mafia más poderoso de Nueva York, el hombre al que temía el inframundo, se arrodilló en el suelo de la iglesia de un pequeño pueblo de Montana. «No sé rezar», dijo, su voz baja y lenta. «No sé ser padre, solo sé matar y contar dinero. Durante 4 años, eso es todo lo que he hecho». Miró directamente a los ojos de Lily. «Pero sé una cosa, sin ti no somos una familia». Lily negó con la cabeza, nuevas lágrimas rodando. «Mi madre tenía razón», susurró. «Traigo miseria. No pude salvar a mi hermana. No merezco esto». «No», la interrumpió Vincent, su voz fuerte y final. «Mi madre se equivoca, y se lo dije». Extendió la mano y tomó la mano de Lily, la mano marcada por una larga cicatriz. «No has destruido nada», dijo, sus dedos rozando la cicatriz con suave cuidado. «Esta cicatriz no es prueba de tu fracaso. Es prueba de que lo intentaste. Luchaste para salvar a alguien a quien amaste más de lo que yo jamás amé a las personas que amo». El llanto llenó la iglesia. No solo el de Lily. Lucas lloraba, sus hombros temblaban. Emma lloraba, las lágrimas corrían por sus mejillas. Y Vincent, sus ojos también ardían, por mucho que intentara reprimirlo. Entonces se alzó una pequeña voz, rompiendo cualquier moderación que quedara. «Lily». La voz de Noah, temblorosa pero clara, salió por primera vez desde que se había ido. «No te vayas». El niño miró hacia arriba, con los ojos brillantes. «Amo a Lily». Había estado en silencio desde que Lily abandonó la mansión. Había a Clara la garganta, vuelto a la mudez de 4 años antes, pero ahora volvió a hablar por ella. Lily se desmoronó. Lo acercó a Noah, sollozando sin control. Luego levantó la cara entre las lágrimas y miró a Vincent, y dijo, con la voz temblorosa pero segura, «Volveré, volveré contigo con los niños». Y en esa pequeña iglesia de Montana, bajo la luz trémula a través de las vidrieras, nació una familia por segunda vez.
El sonido de un coche deteniéndose fuera de la iglesia destrozó el sagrado momento. Una puerta se abrió y el clic de tacones resonó en el camino de grava. Los niños se giraron y se acercaron inmediatamente a Lily cuando reconocieron quién entraba. Lucas se interpuso entre ella y Vincent, sus ojos agudos con furia protectora. ¡No te acerques!, gritó, su voz espesa de ira. Pero la mujer que cruzó las puertas de la iglesia no era la orgullosa y fría Margaret Castellano que recordaban. No se parecía en nada a sí misma. Su cabello, normalmente peinado a la perfección, estaba deshilachado y enredado. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando durante horas. Su rostro parecía exhausto, como si hubiera envejecido décadas de la noche a la mañana. Había conducido toda la noche, persiguiéndolos desde Nueva York hasta Montana. Vincent se levantó y se movió para interponerse entre su madre y Lily. ¿Por qué estás aquí, mamá?, preguntó, su voz fría, pero sin la furia explosiva de antes. Para decir lo que debería haber dicho hace mucho tiempo, respondió Margaret, su voz ronca y temblorosa. Pasó junto a Vincent y caminó hacia Lily. Los niños todavía estaban delante de ella. Lucas seguía preparado para defenderse, pero Lily puso una mano en su hombro y le hizo señas a Margaret para que se acercara. Y entonces Margaret Castellano, la mujer más poderosa de la familia, la mujer que no había inclinado la cabeza ante nadie en 40 años, se arrodilló lentamente en el suelo de la iglesia. Se arrodilló a nivel de Lily, ojo a ojo, como dos iguales en lugar de ama y sirvienta. Me equivoqué, dijo Margaret, su voz quebrándose. Lily permaneció en silencio, esperando. Margaret continuó. Cada palabra arrastrada de la parte más profunda de ella. Tuve miedo. He vivido con miedo toda mi vida. Perdí a mi esposo en este mundo. Le dispararon cuando Vincent aún era un niño. Perdí a mi nuera. Kate murió justo delante de mi hijo. Vi a mi familia desmoronarse pedazo a pedazo. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Pensé que si podía controlar todo, no perdería a nadie más. Pensé que si mantenía la distancia entre mi familia y los de fuera, podría protegerlos. Pero el control no es amor. Y ahí hice lo más cruel que pude hacer. La voz de Margaret tembló mientras continuaba. Usé tu dolor para atacarte. Dije cosas imperdonables. Toqué tu herida más profunda y froté sal en ella. Miró directamente a los ojos de Lily. No vine aquí a pedirte que me perdones. No merezco perdón. Vine a decirte la verdad. La verdad es que no traes desgracia. Traes lo que esta familia ha estado echando de menos durante 4 años. Noah habló por tu causa. Lucas se calmó por tu causa. Mi hijo volvió a la vida por tu causa. Y casi lo arruinó todo. Las lágrimas comenzaron a resbalar por el rostro de Margaret, algo que nadie había visto nunca. La poderosa matriarca, la mujer de hierro, estaba llorando frente a una limpiadora en una pequeña iglesia de Montana. Lo siento, susurró, su voz estrangulada. Lo siento. El silencio se extendió por la iglesia. Lily miró a la mujer arrodillada frente a ella, la mujer que había dicho las palabras más crueles que Lily había oído jamás, la mujer que la había hecho creer que no merecía amor. Y Lily vio que bajo la arrogancia y la frialdad, solo había una madre. Una abuela aterrorizada de perder a las personas que amaba. Entiendo el miedo, dijo finalmente Lily, su voz suave. Yo también he vivido con miedo toda mi vida. Y sé que es mucho más fácil decir cosas crueles cuando tienes miedo que decir palabras de amor. Hizo una pausa. No olvidaré lo que dijiste. Esas palabras permanecerán conmigo para siempre, pero elijo no dejar que me definan, y elijo perdonarte. Margaret miró a Lily con incredulidad. Las lágrimas todavía corrían por sus mejillas. Entonces sucedió algo inesperado. Lucas, el niño que le había estado gritando hacía unos minutos, se acercó lentamente a ella. La miró durante un largo momento, sus ojos todavía rojos pero ya no enfadados. Luego la abrazó. Por favor, no envíes a Lily de nuevo, susurró. Margaret abrazó a su nieto con fuerza, sollozando. Lo prometo, lo prometo. Emma y Noah se acercaron también, y Margaret reunió a los 3 nietos en sus brazos.
Vincent se quedó allí mirando a su madre mostrar ternura por primera vez en su vida. Y Lily se sentó entre ellos, las lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas, mientras observaba la escena en esa pequeña iglesia de Montana, bajo la suave luz a través de las vidrieras. 3 generaciones de la familia Castellano se arrodillaron juntas. Ningún imperio, ningún poder, ningún control, ningún cálculo. Solo una familia aprendiendo a amarse mutuamente, paso a paso, día a día. 6 meses después, regresaron a Nueva York, pero todo era completamente diferente. Vincent se retiró del inframundo poco a poco, cediendo la mayor parte de la responsabilidad a Marco. La mansión ya no tenía guardias apostados en cada esquina, ya no tenía cámaras de seguridad vigilando cada centímetro del lugar. Y lo más importante de todo, ya no había armas en la casa. Vincent cambió de maneras que ni él mismo esperaba. Llegaba a casa a tiempo para cenar todos los días, ni un minuto tarde. Empezó a aprender a cocinar, aunque había quemado 5 sartenes y casi incendia la cocina una vez. Pero no se rindió. Cada noche se sentaba en la cama y le leía a los niños, su lectura tan mala que los 3 se reían hasta quedarse sin aliento. Pero aún así le suplicaban que les leyera todas las noches. Incluso aprendió a rezar con Lily, aunque al principio admitió que no sabía qué decirle a Dios. Y Lily solo sonreía y le decía que dijera la verdad. Los niños también cambiaron día a día. Lucas se unió al equipo de fútbol de la escuela. Peleaba mucho menos y volcó toda su energía en los deportes. Emma dibujaba todos los días y ya no se despertaba en medio de la noche por pesadillas. Y Noah, el niño, hablaba más de lo que solía hacerlo. Seguía siendo el más callado de los 3, pero ahora podía decirle las 3 palabras más importantes a su padre. Te amo. El balcón este se había transformado en un pequeño santuario vibrante. Lucas se enorgullecía del exuberante crecimiento verde de su menta, mientras que las margaritas de Emma florecían brillantemente bajo la etiqueta que ella había decorado cuidadosamente. De pie entre ellas, alto, estaba el girasol de Noah, ahora casi tan alto como el propio niño, colocado justo al lado de una nueva cuarta maceta que había etiquetado descuidadamente para Lily. Lily ya no era la ayuda. Vivía en la mansión como parte de la familia, comiendo a la mesa con ellos en cada comida, enseñándoles a todos a rezar antes de cenar. El cuaderno de oraciones de Sophie ahora descansaba con honor en la estantería de la sala junto a las fotos familiares. Margaret también cambió. Visitaba más a menudo, pero no venía a controlar ni a mandar. Solo se sentaba y jugaba con sus nietos, escuchaba sus historias y aprendía a preguntar en lugar de exigir. A veces, incluso recurría a Lily para pedirle consejos sobre el cuidado de los niños. Y ella realmente escuchaba la respuesta. Una noche tarde, después de que los niños se hubieran dormido, Vincent y Lily se sentaron uno al lado del otro en el balcón, contemplando la ciudad, que brillaba con luces distantes. No te merezco, dijo Vincent, con voz baja y lenta. Lily se volvió hacia él y le dedicó una pequeña sonrisa. Nadie merece a nadie. Simplemente elegimos quedarnos el uno con el otro. Tú elegiste quedarte con nosotros, dijo Vincent, con la mirada aún en la distancia. Y tú elegiste volver, respondió Lily. El silencio reinaba entre ellos, pero ahora era cálido, no pesado como solía ser. Sus hombros se rozaban, y en la oscuridad la mano de Vincent encontró la mano de Lily, sus dedos entrelazándose como si fuera lo más natural del mundo. Y la mansión que una vez fue fría como una tumba, ahora estaba llena de algo que el dinero no podía comprar: risas. En Nochebuena, la nieve caía espesa y blanca más allá de las ventanas, cubriendo la ciudad de Nueva York con un manto puro y silencioso. La mansión ardía con luces parpadeantes, coronas y espumillón colgados por todas partes. Todo estaba hecho por las propias manos de los niños, desordenado y desigual, pero esa misma imperfección aportaba una calidez que a esta casa le había faltado durante 4 largos años. Margaret se sentó en el sofá por primera vez en muchos años, quedándose para pasar la Navidad con la familia, en lugar de sentarse sola en su propia mansión fría. Marco había sido invitado a la mesa de la cena con todos,
no apostado como un guardia en un rincón como siempre lo estaba. Las risas resonaban por las habitaciones. La música navideña salía de un viejo altavoz y el olor a galletas quemadas flotaba desde la cocina donde Vincent intentaba hornear su tercera tanda. Estas eran cosas que no habían existido en esta mansión durante 4 años. Después de la cena, la familia se reunió alrededor del alto árbol de Navidad que se erguía en el centro de la sala. Vincent se levantó y se aclaró la garganta, su rostro tenso con una especie de tensión que se sentía desconocida. Los niños se miraron y se rieron como si supieran algo que Lily no. Lily miró a su alrededor confundida. ¿Qué es?, preguntó. Vincent no respondió de inmediato. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó algo. No una caja de terciopelo con un anillo de diamantes como en las películas románticas, sino un cuaderno. Un viejo cuaderno recién encuadernado en cuero marrón. En la portada, 2 letras estaban estampadas en relieve dorado. Sophie. Lily se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron al ver el cuaderno en manos de Vincent, incapaz de creer lo que estaba viendo. Mi cuaderno de hermana, susurró, con la voz temblorosa. Pensé que lo había dejado en la iglesia. ¿Lo hiciste? Vincent asintió. Volví por él. ¿Por qué?, preguntó Lily, con lágrimas ya empezando a brotar. Vincent dio un paso más cerca y puso el cuaderno en sus manos. «Porque esto eres tú», dijo, con voz baja y lenta. «Este es tu pasado, la persona a la que más amaste en este mundo. Y quiero que sepas que nunca te pediré que olvides a tu hermana. Quiero que la lleves contigo a esta familia. Sophie siempre será parte de nosotros». Lily abrazó el cuaderno contra su pecho, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y por primera vez lo llamó por un nombre diferente. «Tú», susurró, con la voz quebrada. Vincent se arrodilló frente a ella. Los niños se subieron instantáneamente al sofá para ver mejor, con los ojos brillantes de emoción. Margaret se llevó una mano a la boca, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Marco apartó la cara, pero sus hombros temblaban, y nadie podía decir si se reía o lloraba. «No puedo prometerte una vida perfecta», dijo Vincent, mirándola directamente a los ojos a Lily. «Mi mundo es peligroso. Mi pasado es oscuro. He matado gente. He perdido gente. He sido oscuridad durante 4 años». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. «Pero tú trajiste luz. Te quedaste cuando todos los demás se fueron. Amaste a mis hijos cuando yo no sabía cómo. Sanaste heridas que yo causé. No prometo perfección, pero prometo que estaré aquí todos los días hasta mi último aliento». Le tomó la mano con la cicatriz. «Lily Brennan, ¿serás la luz en nuestra oscuridad?» Lily se quedó allí, con lágrimas cayendo, pero su boca sonreía. Miró el cuaderno de Sophie en sus manos. Miró a los 3 niños que saltaban en el sofá. Miró a Margaret llorando. Miró a Marco intentando ocultar lo que sentía en un rincón y finalmente miró a los ojos de Vincent. «Sophie escribió en este cuaderno», dijo, con la voz temblorosa pero clara. «Escribió que Dios no nos envía personas perfectas, nos envía a los dispuestos a quedarse». Apretó la mano de Vincent. «Estoy dispuesta para siempre». «Sí». Los niños gritaron a la vez. Ella dijo, «Sí». Los 3 saltaron y se lanzaron sobre Vincent y Lily al mismo tiempo, casi tirándolos a ambos al suelo. Margaret se rió entre lágrimas, y por primera vez en muchos años, su rostro parecía verdaderamente en paz. Marco aplaudió solo en la esquina, con los ojos rojos. Afuera, en el balcón, las 4 macetas permanecían resilientes bajo una capa de nieve blanca. Aunque el invierno era amargo, sus raíces permanecían profundas en la tierra, verdes y extendiéndose hacia la luz, muy parecido a la familia en el interior, que finalmente había aprendido a florecer junta. Y en la habitación que brillaba con luces navideñas, entre risas y lágrimas, la familia Castellano encontró lo que creía haber perdido para siempre: amor. Un año después, la pequeña iglesia en Montana ya no era el lugar donde Lily una vez se arrodilló y lloró sola en desesperación. Hoy estaba desbordada de flores frescas y risas.
La luz del sol de finales de verano se filtraba a través de las vidrieras, proyectando cintas iridiscentes de color sobre el viejo suelo de madera, el mismo lugar donde una familia se había reencontrado y ahora se convertiría oficialmente en una. No había invitados del inframundo, ni socios comerciales, ni hombres poderosos con los que Vincent solía hacer compañía. Solo estaba la anciana de la tienda de comestibles que los había señalado ese día, el padre Thomas, que dirigiría la ceremonia, y un puñado de personas de este pequeño pueblo. Marco estaba al lado de Vincent como padrino, luciendo por primera vez en su vida algo que no fuera el familiar traje negro. Lucas llevaba una almohada de terciopelo con los anillos de boda, su rostro solemne como si esta fuera la tarea más importante de su vida. Emma esparcía pétalos de flores por el pasillo, riendo sin parar, su vestido blanco ondeando como una pequeña flor. Y Noah, el niño que había estado en silencio durante 4 años, ahora guiaba a Margaret a la iglesia. Mano a mano, Margaret hoy no llevaba collar de perlas, ni pendientes de diamantes perfectos. Llevaba solo un vestido sencillo, una sonrisa en los labios y lágrimas en las mejillas. Se sentó en el primer banco y lloró de principio a fin, pero eran lágrimas de felicidad. Cuando Vincent pronunció sus votos, su voz era baja y firme. Kate una vez me dijo que dejara entrar la luz. Me tomó 4 años entender lo que quería decir. La luz no viene del dinero ni del poder. La luz como una mujer sentada en un suelo cubierto de pintura, diciendo, «Todavía estoy aquí hoy. Prometo que me quedaré como tú te quedaste con nosotros». Lily respondió con la voz temblorosa pero llena de amor. Sophie escribió en su cuaderno que quedarse es la forma más fuerte de amor. No soy perfecta, llevo cicatrices y miedo, pero me quedaré por ti, por los niños, hasta el día en que este corazón deje de latir. Cuando el padre Thomas los declaró marido y mujer, los niños gritaron desde el primer banco, «¡Bésala! ¡Bésala!». Vincent se rió, su primera risa real en muchos años. Luego se inclinó y besó a Lily. Toda la iglesia estalló en aplausos. Después de la ceremonia, los niños corrieron por las interminables praderas de Montana, jugando bajo el sol de finales de verano. Vincent estaba al lado de Lily, de la mano, observándolos. «Por primera vez en mi vida, no quiero huir», dijo. Lily sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «Porque ahora tienes un lugar al que volver a casa, y en la luz del final del verano de Montana, en algún lugar entre la oscuridad del pasado y la esperanza del futuro, la familia Castellano encontró lo que creía haber perdido para siempre. No la perfección, sino la presencia. Esto no es el final. Este es el principio, el final. Esta historia nos deja una profunda lección sobre el valor de la presencia en la vida. A veces lo que alguien necesita no es dinero ni cosas materiales, sino simplemente tener a alguien a su lado, paciente, esperando y nunca alejándose. El amor no son grandes promesas, son pequeñas acciones cada día. Es elegir quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. La familia no se construye por sangre o riqueza, sino por conexión y comprensión. Si esta historia conmovió tu corazón, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte el video para que podamos difundir historias significativas a más personas. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. ¿En qué te hace pensar esta historia en tu vida real? ¿Alguna vez has conocido a alguien que eligió quedarse contigo en tus momentos más difíciles? Por favor, comparte en los comentarios a continuación. Nos encantaría leer las historias que vienen del fondo de tu corazón. Gracias por vernos hasta el final. Deseamos a todos los que nos ven buena salud, una vida alegre y días de paz por delante. Adiós y nos vemos en el próximo.